¿Qué tal, chicos? Buenos días. En este video vamos a hablar un poco de qué es la literatura. Ya lo estuvimos viendo en clase, pero ahora vamos a estarlo viendo desde un punto de vista ya más técnico, por decirlo así. Estábamos viendo la relación que hay entre la literatura y los demás tipos de arte que existen. Entonces, veíamos que algo que tienen en común es que hay una creación, que hay una actividad de parte del ser humano, que es algo, como por decirlo así, exclusivo del ser humano y que es algo que hace que el ser humano pueda comunicar emociones, pensamientos, ideas y cosas que va desarrollando. Y tiene que ver obviamente también con la estética, lo que sea agradable a los sentidos, en este caso al oído, este, para poder crear imágenes agradables. Tiene que ver con la estética, con lo agradable o lo que es bonito para nuestros sentidos. En este video va a ser muy, muy sencillo, muy corto. Solamente voy a hablar acerca de la definición o el concepto de literatura. Entonces nos encontramos con un problema grande que como es muy difícil definir qué sí es arte y qué no es arte, igual muchas veces nos encontramos frente a este dilema: qué es literatura y qué no es literatura. Ahora, una definición simple o simplista para que podemos encontrar es esto, y que muchas veces me lo contestan en el examen, pero no es lo que quisiera. La literatura para muchos simplemente lo ponen así: arte de la expresión escrita o hablada. Y suena convincente y parece buena respuesta, pero es un poco más complejo, más que allá. Sí tiene que ver con arte y tiene que ver con la expresión, ajá, efectivamente escrita o hablada, pero tiene que ver también con aspectos más complejos. Una definición más aceptada, que sí les voy a aceptar que me respondan, y es un poco más elaborada, es la siguiente: el conjunto de textos de ficción, ya sea orales o escritos, valorados como artísticos, que comunican experiencias humanas y desarrollan la imaginación y la sensibilidad del lector. Ok, está muy largo, ¿verdad? Pareciera muy difícil de aprendernos todo esto, y efectivamente no necesito que se lo aprendan, más que se lo aprendan, que lo comprendan, chicos. Como lo dice la definición, es un conjunto de textos, o sea, escritos. eh, Generalmente estos pues son, como lo dije ya, escritos, pero muchos de ellos no son escritos. Muchos de ellos, antes de que existiera la imprenta o la escritura, eran narraciones o eran poemas que se iban contando de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Un padre se lo contaba a su hijo lo contaba, y eso se fue quedando durante los siglos, y eso también forma parte de la literatura. Entonces es la primera parte: conjunto de textos, puede ser oral o escrito, que han sido valorados durante el tiempo, durante los siglos, como artísticos. Por eso les decía, aquí entra la complejidad: qué es arte y qué no es arte, qué sí es eh, digno de ser llamado arte. Entonces, las culturas van cambiando, o los países, y para nosotros, los mexicanos, tal vez es algo, es arte y algo es agradable, tal vez para los de otro lado no sea agradable. Entonces, de acuerdo al contexto, de acuerdo a donde estemos, va a ser arte algo y para otros tal vez no, o tal vez lo que en algún tiempo fue arte, ya para ahora, para este tiempo, para el día de hoy, ya no es arte. Pero por eso la definición va así: conjunto de textos de ficción valorados como artísticos y que sirven principalmente, dice, que comunican experiencias humanas y desarrollan, eso es algo muy importante, chicos, nos sirven para desarrollar la imaginación y la sensibilidad del lector. Esto de la sensibilidad es algo que se ha perdido mucho. Muchas veces se nos hace algo aburrido, un poema, un cuento, es algo aburrido. Pero cuando empezamos a leerlo, empezamos a valorarlo, a entenderlo, nos damos cuenta que es algo muy interesante y nos crea cierta sensibilidad. Eh, Otra de las definiciones que podemos encontrar de la literatura prácticamente es de dónde viene la palabra. La palabra literatura proviene del latín, viene de la palabra latina que era litera, y literalmente significa letra. Es una otra de las definiciones, ¿verdad? Entonces tenemos tres definiciones: la más simple, que dijimos, arte de la expresión escrita o hablada;
La otra, que es la que está un poco más compleja, que dice conjunto de textos de ficción orales y escritos, valorados como artísticos y que comunican experiencias humanas y nos sirven para desarrollar la imaginación y la sensibilidad del lector, que esa es la más válida. Y la otra, que simplemente pues, significa letra. Literatura significa letra. Es de donde proviene la palabra, pero es más compleja. Entonces, en general, esto es lo que queremos decir o tratamos de entender como literatura. Durante todo este curso, pues vamos a ver todos los aspectos, todo lo complejo que quiere decir que un libro o un texto es literatura o no es literatura. Bien, pues sería todo, chicos. Nos vemos en clase y que estén bien.